¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Estamos cada vez más cerca de que arranque la Copa del Mundo de la categoría Sub-20 en Argentina y seguramente muchos nos referenciamos, bueno, qué figuras va a tener la Copa del Mundo. Y la verdad me di el trabajo de revisar absolutamente todas las selecciones y sacar 3, 4, en algunos casos como Brasil hasta 9 futbolistas que pueden marcar diferencia y que claro, vale la pena seguir. Así que esta lista creo yo es muy completa. Puede quedarse algún nombre, pero bueno, me parece que están los más importantes. Ojo, son más de 50 futbolistas que vamos a repasar rápidamente para que este video tampoco quede tan largo. Entremos en materia. Estos son, para mí al menos, los jugadores más importantes de todas las selecciones que estarán en la Copa del Mundo de Argentina 2023. Arrancamos con Ignacio Miramón. 3 millones de euros su valor en el mercado, 19 años, ha jugado ya 12 partidos en la primera categoría, su posición es la de pivote y es futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Vamos con Valentín Carboni, jugador de el Inter, cotizado en 4 millones de euros. En la primera división del fútbol italiano ya disputó 5 partidos. Su posición principal, medio centro ofensivo, pero también puede jugar como volante por la derecha. Estuvo en Lanús, en Catania Juvenil, se terminó de formar en el Inter. Matías Soule, jugador de la Juventus, cotizado en 4 millones de euros, jugó ya en Europa League y tiene 13 partidos en la primera división del fútbol italiano. Formado en Vélez y pasó a la Juventus desde el 2020, posición medio centro ofensivo pero principalmente extremo por derecha. Continuamos con argentinos. Alejo Vélez, 19 años, jugador de Rosario, cotizado en 4 millones de euros, ha disputado ya 14 partidos en primera y registrando 6 goles y una asistencia, posición principal delantero centro. Vamos con Agustín Giai, jugador del San Lorenzo, 4 millones de euros su cotización en el mercado, jugó ya 7 partidos en la primera división, se desempeña como lateral derecho, también puede jugar como extremo por derecho, formado en San Lorenzo. Hablamos ahora de Valentín Gómez, futbolista de Vélez Sarsfield, 19 años, cotización en el mercado 4.5 millones de euros, 7 partidos en la primera categoría, se desempeña como zaguero centro, prácticamente todo su proceso formativo fue en Vélez Sarsfield. Cerramos con el futbolista más caro de la selección argentina, Máximo Perrone, 20 años, futbolista del Manchester City, 10 millones su cotización en el mercado, en la Premier ya disputó un partido y en la FA Cup también pudo sumar algunos minutos. Posición, medio centro o pivote. Formado en Vélez, su paso a Europa fue directamente al Manchester City. Es el futbolista más caro de la selección argentina. Hablemos de la selección de Guatemala, vamos a destacar únicamente a Arquímedes Ordóñez, jugador del Cincinnati de la MLS, donde ya pudo disputar 2 partidos, se desempeña como extremo, también como centro atacante, formado en el CLB Academy y después pasó al Cincinnati. Vamos con Nueva Zelanda, Kian Donkers, 18 años, futbolista de el NEC, equipo de la Liga de Holanda en sus categorías formativas, cotizado en 200.000 euros, posición principal delantero centro. En esta categoría ha jugado ya un total de 27 partidos y registra 14 goles. Y cerramos el grupo A con Umar Ali, apellido impronunciable, futbolista de Uzbekistán, 19 años, hoy perteneciente al Rubin Kazán, 350.000 euros su valor en el mercado, 4 partidos, una asistencia, jugador de características interesantísimas, hay que seguirlo muy de cerca a Umar Ali de Uzbekistán. Cerramos el primer grupo. Vamos al grupo B, acá está la selección nacional y arrancamos con Kendry Páez, 16 años, jugador de Independiente, cotizado en 3 millones de euros, aunque sabemos que el Chelsea pagará 20 millones, estos son nada más aproximados. 5 partidos ya en la primera categoría, un gol anotado para Kendry, claramente la figura más importante de nuestra selección. Segundo futbolista, Joel Ordóñez, 19 años, ahora mismo jugador del Brujas, cotizado en 2 millones de euros. Todavía no consigue debutar en el primer equipo del Brujas, pero sí suma 34 partidos en sus categorías formativas. Cerramos Ecuador con Nilson Angulo, cotizado en 1.3 millones de euros, 19 años, jugador del Anderlecht. A diferencia de Ordóñez, Nilson sí suma partidos incluso en la UEFA Conference League. Un extremo o media punta de los más talentosos que tiene ahora mismo la selección
nacional. Pasamos a la selección de Fiji. El jugador más importante, Nabil Beck, 19 años, 200.000 su costo en el mercado de transferencias, actualmente jugador del Ba Fútbol Club, donde ya ha conseguido disputar un total de 3 partidos y ha registrado 2 anotaciones. Vamos ahora con el jugador más importante de Eslovaquia, que es Adam Grigor, jugador del Cagliari Sub-19, 500.000 su valor en el mercado de transferencias. Tiene ya un partido con el primer equipo del Cagliari, que ahora mismo está en la Serie B del fútbol italiano. Es una de las promesas más importantes del fútbol de Eslovaquia. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque vaya que tiene un montón de nombres interesantes. Arrancamos con Gabriel Slonina, jugador del Chelsea, cotizado nada más y nada menos que en 8 millones de euros, 19 años y su posición es guardameta, formado en el Chicago. Todavía no ha podido sumar minutos en el primer equipo, pero vaya, nombre importante. Vamos ahora con Caleb Willey, jugador del Atlanta, cotizado en 4 millones de euros, 18 años y acumula más de 12 partidos en la primera división de la MLS. Su posición, volante, carrilero o extremo por el sector zurdo. Siguiente futbolista, Justin Che, 19 años, ahora mismo en el Hoffenheim de la Bundesliga, cotizado en 2 millones de euros. No ha conseguido debutar en Bundesliga, pero sí en la Copa de Alemania con el Hoffenheim. Estuvo en Dallas, estuvo además en el Bayern Sub-19. Su posición, central o lateral derecho principalmente. Ahora vamos con Jack McGlynn, 19 años, futbolista del Philadelphia, cotizado en 3 millones de euros. Ha jugado ya 9 partidos en la primera división del fútbol de Estados Unidos, prácticamente siempre en el Philadelphia. Su posición, medio centro. Vamos con Obed Vargas, de los más jóvenes, 17 años, jugador del Seattle, cotizado en 2 millones de euros. Ha jugado ya algunos partidos en la máxima categoría del fútbol de Estados Unidos. Su posición es la de pivote o medio centro. Este es quizás de los nombres más interesantes de Estados Unidos, Kevin Paredes, 20 años, ahora mismo en el Wolfsburgo de la primera división del fútbol en Alemania, cotizado en 5 millones. Tiene 20 partidos ya en la primera división de Alemania, vaya número interesante, y se ubica como lateral, carrilero o extremo por el sector zurdo. Estuvo en el DC United antes de emigrar al fútbol alemán. Ojo con Kevin Paredes. Vamos con King Sullivan, 19 años, futbolista del Philadelphia. Su valor en el mercado 2 millones de euros. Tiene ya 8 partidos en la primera categoría del fútbol estadounidense. Puede jugar como medio centro o como volante por la banda derecha. Y cerramos con Cade Cowell, 19 años, futbolista del San José, cotizado en 5 millones de euros. Tiene ya 11 partidos en la primera división del fútbol de Estados Unidos. Se acomoda como extremo por la banda izquierda principalmente, pero puede jugar como punta o como extremo por la banda derecha. Antes había estado en el Reno Fútbol Club. Ojo con este atacante, también de lo más prometedor en la selección estadounidense. Vámonos al grupo C. Acá está la selección colombiana. Kevin Mantilla, 19 años, jugador del Independiente Santa Fe, cotizado en 1.5 millones. Ha jugado ya en la primera categoría del fútbol colombiano e incluso Copa Sudamericana. Juega como zaguero central. Siguiente futbolista, Gustavo Puerta, 19 años, hoy en el Nuremberg de la segunda división de la Bundesliga, cotizado en 1.5 millones de euros. También estuvo en el Bogotá Fútbol Club. Todavía no debuta con el primer equipo en Alemania, pero es un futbolista con un pasado interesante. Vamos con Oscar Cortés, 19 años, jugador del Millonarios, cotizado en 1.5 millones de euros. Ha jugado ya en el primer equipo de Millonarios, tanto en la Liga Colombiana como a nivel Libertadores y Sudamericana. Se desempeña principalmente como extremo derecho, siempre ha estado en el fútbol de Colombia. Y el último jugador de este país, Yasser Asprilla, 19 años, hoy en el Watford y cotizado en 3 millones de euros. Tiene 37 partidos disputados en la segunda categoría del fútbol inglés. Se desempeña como medio centro ofensivo o enganche. También puede jugar por los costados. Pasó de Envigado al Watford en Inglaterra. Vamos con la selección israelí, el jugador más destacado, Eli Madmoun, 20 años, jugador del Jerusalén, cotizado en 400.000 euros. Ha tenido ya varios partidos en la primera categoría del fútbol de su país y además consiguió jugar algunos minutos en el marco de la
Conference League. Se desempeña como pivote defensivo. Hablemos de la selección japonesa. Kirui Matsuki, su jugador más importante, 20 años, cotizado en 700.000 euros, jugador del Fútbol Club Tokio. Ha disputado ya algunos minutos en la primera división de su país, se desempeña como mediocentro o pivote. Y cerramos con el senegalés Pape Diop, 19 años, hoy en el Zulte de la primera división del fútbol de Bélgica, cotizado en 400.000 euros, debutó ya en la primera categoría jugando un partido, también se desempeña como mediocentro o pivote defensivo. Vamos al grupo D y arrancamos con Brasil. Marlon Gómez, jugador del Vasco da Gama, 19 años, cotizado en 2 millones de euros. Futbolista que se desempeña como medio centro ofensivo, siempre estuvo en Vasco da Gama y ya tiene 8 partidos en la primera categoría. Siguiente jugador, Arthur, 20 años, futbolista que le pertenece al América de Minas Gerais, 5 millones su cotización en el mercado de transferencias, juega como lateral derecho, pasó por el Flamengo y tiene ya 11 partidos en la primera división del fútbol brasileño. Siguiente jugador, Savio, le pertenece al PSV, 19 años y cotizado en 6 millones de euros. Juega principalmente como extremo por el sector derecho, estuvo en el Atlético Mineiro, pasó al Troyes en Francia, ahora en Holanda. Acumula 17 partidos en la máxima categoría del fútbol profesional. Mateus Nascimento, 19 años, formado y jugador del Botafogo, cotizado en 7 millones de euros. Tiene un total ya de 14 partidos en la primera división y juega como delantero centro. Vamos al siguiente futbolista, Mateus Martins, jugador del Watford, cotizado en 7 millones de euros, 19 años. Juega como extremo por el sector izquierdo. Estuvo en Fluminense, pasó al Udinese, ahora en el Watford, 6 partidos en la Championship. Vamos con el siguiente elemento, Robert Renan, jugador de El Zenit en la primera división del fútbol de Rusia, 7 millones su costo en el mercado, 19 años. Juega principalmente como zaguero centro, pasó del Corinthians al Zenit. Tiene ya un total de 10 partidos en la primera categoría. Hablemos de Marquinhos, 20 años, jugador del Norwich en la Championship, cotizado en 12 millones de euros. Juega principalmente como extremo por el sector derecho, pasó del Sao Paulo al Arsenal y después al Norwich. Tiene ya un total de 22 partidos en la primera división del fútbol profesional en Inglaterra y además jugó ya algunos partidos en el marco de la Europa League. Hablemos ahora de Andrei Santos, 19 años, jugador del Vasco da Gama, cotizado en 15 millones de euros. Juega como medio centro, pasó del Vasco da Gama, lo compró el Chelsea, lo volvió a prestar al Vasco da Gama, acumula ya 10 partidos en la primera división en el fútbol de Brasil. Marcos Leonardo, 20 años, jugador del Santos, también cotizado en 15 millones de euros, juega principalmente como delantero centro, siempre estuvo en el Santos y tiene ya 21 partidos en la máxima división del fútbol brasileño. Pasamos a la República Dominicana. Acá vamos a destacar a Edison Ascona, 19 años, jugador del Inter Miami, cotización en el mercado 400.000 euros. Juega principalmente como extremo por el sector izquierdo y básicamente siempre estuvo entre la academia del Inter Miami y el Inter Miami. Tiene ya 4 partidos en la primera del Inter. Pasemos al siguiente seleccionado, que es Italia. Nicolo Pisilli, 18 años, jugador de la Roma, cotizado en 1 millón de euros. Juega como medio centro, siempre estuvo en la Roma y acumula ya 35 partidos entre las formativas y en la máxima categoría un partido. Pasemos al siguiente nombre, Simone Pafundi, jugador del Udinese, 17 años, ojo, cotizado en 3.5 millones de euros. Jugador que se desempeña principalmente como medio ofensivo, siempre estuvo en el Udinese, en primera división acumula ya 8 partidos. Vamos al siguiente jugador, Cesare Casadei, jugador del Reading en la Championship,
cotizado en 6 millones de euros. Tiene ya 15 partidos, juega principalmente como medio centro, pasó por el Cesena Juvenil, el Inter, el Chelsea, quien lo ha prestado al Reading para que vaya fogueándose. Siguiente jugador, Tommaso Baldanzi, Empoli, 10 millones su cotización en el mercado, 20 años nada más, acumula ya un total de 27 partidos en el primer equipo, siempre estuvo en el Empoli y juega como medio centro ofensivo o enganche. Y vamos a cerrar con el senegalés Victor Eletu, 18 años, jugador de las formativas del AC Milán, cotizado en 400.000 euros, juega como pivote. Hay que decir que todavía no consigue debutar en la máxima categoría del Milán, pero en las formativas acumula ya un total de 37 enfrentamientos. Vámonos al grupo E. Vaya selección tenemos acá. Inglaterra, Brock Norton-Coffey, jugador del Coventry City, cotizado en 1.2 millones, 19 años, juega como lateral derecho, ha pasado por el Arsenal, Lincoln City, deberá regresar al Arsenal, 44 partidos en el primer equipo. Siguiente futbolista, Dan Scarlett, 19 años, jugador del Portsmouth, 1.8 millones su cotización en el mercado, juega como delantero centro, es jugador del Tottenham, debería regresar esta temporada, 44 partidos en el primer equipo del Portsmouth. Pasemos ahora a James Bidle, jugador del Crew Alexandra, 18 años, cotizado en 2 millones, juega como guardameta, es futbolista del Brighton, pasó por el Crew Alexandra y por el Charlton sub-18, 23 partidos con el primer equipo. Vamos con Harvey Bale, jugador del Chelsea en categorías formativas, cotizado en 2 millones, 19 años, juega principalmente como medio centro ofensivo, estuvo en el Chelsea en formativas, fue cedido al Hull City, futbolista que tiene ya 18 partidos con el primer equipo. Siguiente nombre, Ronnie Edwards, jugador del Peterborough, actualmente 20 años, cotizado en 3 millones de euros. Juega como zaguero central, prácticamente su proceso formativo ha sido en este club, 43 partidos en total. Siguiente nombre, Darko Javi, jugador de Leeds United, 3 millones su cotización en el mercado, 19 años, juega como medio centro. Ojo que se formó principalmente en el Manchester City y después pasó a Leeds. Ya debutó en la Premier y acumula 25 partidos con el primer equipo. Vamos con Aaron Ramsey, 20 años, jugador del Middlesbrough, 5 millones su cotización en el mercado, juega como medio centro ofensivo, ha pasado por el Aston Villa, por el Norwich, por el Clapham y ahora en el Middlesbrough, 31 partidos con el primer equipo. Siguiente nombre, Callum Doyle, Coventry City, cotizado en 5 millones, 19 años, también juega como defensor central, formado principalmente en el Manchester City, a donde deberá volver, también pasó por el Sunderland, tiene ya un total de 45 partidos en el primer equipo. Samuel Edozie, siguiente futbolista, jugador del Southampton, 20 años, cotizado en 7 millones de euros. Pasó por el Millwall, Manchester City, categorías formativas, fichado por el Southampton, 28 partidos ya, 17 en la Premier League. Siguiente nombre, Liam Delap, 7 millones su valor en el mercado, jugador del Preston, 20 años nada más. Juega como delantero centro, pasó por el Derby, Manchester City, Stoke City, bueno, deberá regresar al Manchester, tiene 38 partidos ya en el primer equipo. Vamos con Alex Scott, 19 años, jugador del Bristol, cotizado en 14 millones de euros, juega como medio centro, prácticamente siempre en el Bristol, tiene ya 49 partidos disputados en el primer equipo. Vamos con Carney Chukwuemeka, jugador del Chelsea, cotizado en 15 millones de euros, juega como medio centro, estuvo en el Aston Villa, fue recientemente adquirido por el Chelsea, tiene ya 11 partidos en el marco de la Premier. Pasamos ahora a la selección de Irak. Youssef Amin, su jugador más importante,
ahora mismo en el Feyenoord, categorías formativas, cotizado en 400.000 euros, 19 años. Juega como extremo por el sector izquierdo. Formado en el Dortmund, pasó después al Victoria, equipo de la tercera en la Bundesliga, ahora en el Feyenoord. 18 partidos en el primer equipo. Pasemos ahora a la selección de Túnez. Raki Awani, jugador del Sahel, cotizado en 500.000 euros, juega como extremo por derecha, tiene ya 16 partidos en la primera división. Hablemos ahora de Uruguay, otro sudamericano, Alan Maturro, jugador del Genoa, 18 años, cotizado en 1.7 millones. Juega como defensor central, formado en Sporting, pasó recientemente al Genoa, tiene 3 partidos con el primer equipo. Siguiente jugador, Luciano Rodríguez, 19 años, jugador del Liverpool en la primera división de Uruguay, cotizado en 1.5 millones, juega como delantero centro, pasó por Bellavista, Progreso ahora en Liverpool, 10 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Siguiente jugador, Andrés Ferrari, 20 años, jugador cotizado en 2 millones de euros, delantero centro, formado en Defensor, pasará al Villarreal B en el siguiente periodo de transferencias, 11 partidos jugados, 5 goles, 2 asistencias. Y cerramos con Fabricio Díaz, 20 años, jugador de Liverpool, 5 millones su valor en el mercado, juega como pivote o medio centro, estuvo en La Paz en Uruguay y además formado en el Liverpool, 10 partidos ya en la primera categoría. Cerramos con el último grupo, empezamos con Francia. Cheikh Keita, jugador del Reims, cotizado en 1.5 millones, 20 años, juega como zaguero central y siempre estuvo en el Reims, tiene ya 20 partidos con el primer equipo. Siguiente jugador, Ousmane Camara, jugador del Angers, cotizado en 2 millones de euros, juega también como defensor central, estuvo en el París y después pasó al Angers, tiene ya 14 partidos en primera. Vamos con Alexis Tiribe, jugador del Troyes, cotizado en 2.5 millones. 19 años, juega como extremo izquierdo, estuvo en el Toulouse, en el Stuttgart, esto en la Bundesliga, recientemente llegó al Troyes, 23 partidos ya con el primer equipo. Vamos con el siguiente futbolista, Alan Virginius, 20 años, futbolista de Lille, 4 millones su costo en el mercado, juega como extremo izquierdo, jugador que tiene ya 22 partidos en la primera división. Cerramos Francia con Wilson Odebert, también en el Troyes, 5 millones su costo en el mercado, 18 años, juega principalmente como extremo derecho, estuvo en el PSG, actualmente fichado por el Troyes y tiene ya 32 partidos en primera. Vamos ahora a Gambia, acá lo tenemos a Ebrima Singate en el Slavia Praga, cotizado en $200.000, 19 años su edad, juega como delantero centro, estuvo en algunos equipos en ligas inferiores, llegó al Slavia Praga y pudo disputar incluso partidos de la UEFA Conference League, 21 partidos en primera, 5 anotaciones. Vámonos ahora a Honduras, David Ruiz, mi tocayo pero al 100, jugador del Inter Miami, 19 años, cotizado en 250.000 euros, pivote defensivo, su posición prácticamente siempre en el Inter Miami, pudo ya debutar en la MLS. Y cerramos con Corea del Sur, Seung Jin Kang, jugador del Seúl, 20 años, 500.000 su costo en el mercado, juega como extremo derecho prácticamente siempre en el Seúl, ha jugado ya 3 partidos en la máxima categoría. Gracias por haber llegado hasta acá. Varios nombres, muchos que va a valer la pena seguir realmente en la Copa del Mundo, que estamos cerquita nada más a que arranque. El sábado ya debuta la selección, así que estaremos muy pendientes. Gracias por haber visto el video, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Esto es Fútbol Total.